Hola familia, muy buenas noches. Qué gusto volver a vernos. Gracias por permitirme entrar a su casa. Le voy a invitar a que cierre sus ojos por un minuto y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por permitirnos entrar en tu presencia, Señor. Gracias porque tu habitación tiene una puerta abierta para que nosotros podamos atravesarla y entrar en intimidad contigo. Hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos hables de manera particular a cada uno de nosotros, independientemente de cuántas personas estén conectadas o cuántas personas vean esta transmisión. Queremos que nos hables de manera individual a cada uno de los que estamos conectados contigo. Entregamos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo. En tu precioso nombre, Jesús, y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirte que abras tu Biblia esta noche en el Salmo 127. Libro de los Salmos, capítulo 127. Se acabó septiembre. Mejor dicho, este año prácticamente se acabó. Entramos ahora sí en la recta final de este 2020. Nos quedan solo 3 meses para recuperarnos o por lo menos para avanzar en nuestra recuperación. Ya aprendimos que hay que trabajar duro, que hay que creer en nuestro proyecto, que tenemos que perseverar, y el domingo pasado vimos que es necesario tener una buena actitud para lograr los resultados. Sin embargo, también dijimos que las cosas no serán para nada fáciles, pero que de la mano de Dios lo vamos a lograr. Es por eso que es imprescindible reiterar que es de su mano. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, en los últimos días he conversado con algunas personas que están pasando por situaciones difíciles que les han llevado a cuestionar su fe e incluso han tenido la tentación de arrojar la toalla y tirar todo por la borda. Por otro lado, me encuentro también que hay personas que están tan atareadas, haciendo muchas cosas, que ya no les está quedando tiempo para buscar a Dios. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, esta noche nos ocuparemos de estudiar las consecuencias de hacer esto. Es decir, no buscar a Dios. No digamos que apartarnos de Dios, pero sí comenzar a seguirlo de lejitos. Con esos pensamientos en tu cabecita, acompáñame al libro de los Salmos, el capítulo 127, y leamos los versículos 1 y 2. Entraremos de lleno a esta enseñanza. Salmo 127, versículos 1 y 2. Léalo conmigo, aparece en la pantalla, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Mis amados, este es un pequeño pero sustancioso salmo. Fue escrito por Salomón y dedicado a unos personajes a quienes llama los peregrinos. Y por eso este salmo lleva el nombre del Canto de los Peregrinos de Salomón. Ahora, yo creo entender con absoluta claridad el mensaje que está dirigido a un grupo de personas que, como nosotros, va por el camino. Ahora, escúcheme, es muy importante que haya sido escrito por Salomón, pues de él, escucha lo que dice la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 31 dice: Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Escucha, sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Tan el Esraíta y más que Hernán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. ¡Wow! Dice la Biblia que Dios le dio a Salomón sabiduría
e inteligencia extraordinarios, que pasó, que sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto, y que por esa razón la fama de Salomón se difundió por todos los lugares. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo Salomón con esa gran sabiduría? Lo primero que dijo es que si el Señor no edifica tu casa, en vano se esfuerzan los que lo hacen. ¿Escuchaste? Si Dios no edifica tu casa, todo el trabajo que hagas es en vano. Lo segundo que Salomón dijo es que si el Señor no cuida tu ciudad, en vano trabajan los vigilantes. Y finalmente lo tercero que dijo Salomón en este texto es que si Dios no está presente en tu vida, madrugar y trabajar duro es infructuoso. Y mira las palabras que él utiliza. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas. Todo lo que haces sin tener a Dios, todo lo que tú haces separado de Dios es vano. Si el Señor no edifica tu casa, en vano se esfuerzan los que lo hacen. Si el Señor no cuida tu ciudad, en vano trabajan los vigilantes. Y si el Señor no está presente en tu vida, madrugar y trabajar duro es infructuoso. Ojo, no estamos diciendo que no hay que trabajar y hay que trabajar duro. Es tiempo para esforzarnos, es tiempo para correr la milla más, pero cuidado, no te olvides de lo más importante, porque lo más importante es Dios. Moisés lo dijo. Cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra de la promesa, en Deuteronomio capítulo 8, Moisés le dijo al pueblo de Israel que no se olvidara de Dios. Voy a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 14. Esto lo hemos leído últimamente, pero quiero retomarlo. Dice, verso 7. Deuteronomio capítulo 8, verso 7 dice: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Ahora escucha esto. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y se hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Es tremendo. El Señor, a través de su palabra, lo dice con absoluta claridad. Muchas veces, a través de varios escritos en la Biblia, nos hacen la recomendación: no se te ocurra olvidarte de Dios. Y ¿sabes qué veo con alguna frecuencia? Que la gente, cuando está pasando por circunstancias difíciles, cuando está atravesando por situaciones complicadas, busca a Dios. Pero cuando estas tienden a desaparecer o empiezan a solucionarse los problemas, si te vi, no me acuerdo. Y por eso Moisés le recalca a los israelitas: no se olviden de Dios. En el versículo 18, en ese mismo texto de Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 18 y 19, escucha esto tremendo. Es una advertencia espectacular, pero es espeluznante. Versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Ahora, verso 19, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido.
Mi querida familia, mis queridos amigos, mis hermanos en la fe, es tremendo. Este tiempo no podemos olvidarnos de Dios, no podemos apartarnos de Dios. Es de la mano de Dios que vamos a obtener todos los retos y los proyectos que nos hemos forjado. Separados de Él nada podemos hacer. Y yo veo que poco a poco la gente ya se conecta menos, ya no tengo tiempo para esto, ya no tengo tiempo para aquello, estoy muy ocupado. Y recuerdo que en el Nuevo Testamento hay una historia donde la gente empezó a sacar excusas y no tengo tiempo y es que compré esto y es que estoy haciendo esto. Cuidado, cuidado con eso, amigos. Moisés lo dijo, pero ¿sabes algo más? El Señor Jesús, el propio Señor Jesús lo enseñó. El propio Señor Jesús habló sobre los afanes de este mundo. Acompáñame a Mateo, capítulo número 6, versículos 25 en adelante. Mateo, capítulo número 6, versículo 25 en adelante, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora escucha esto. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tiene ya sus problemas. Hey, chicos, el Señor no está diciendo que no hay que trabajar, porque algunos basados en este texto piensan que ya no hay que hacer absolutamente nada. Piensan que tienen que sentarse a esperar que todo les caiga del cielo. No, el Señor no está diciendo eso. Es más, fíjate que en el verso 33 el Señor dice, busquen primeramente. Es decir, que la prioridad es Dios. Pero no dice únicamente. Él no dice busquen únicamente el reino de Dios y su justicia. No dice eso. Dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que ellos necesitan, las cosas que ellos requieren, las cosas que usted requiere para su sustento, para su manutención. Está garantizada por Dios, pero cuando usted le da a Él el primer lugar, el sitio más importante de su vida. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero ojo, si alguno está pensando que el Señor está en contra del trabajo, escucha estos versículos. En Juan capítulo 5, verso 17, el Señor dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Escuchó eso? Eso lo dijo Jesús y dijo, mi Padre, es decir, Dios, el Padre Celestial aún hoy está trabajando y Él dice, yo también trabajo. En Lucas capítulo 17, versículo 10, el Señor Jesús también dijo esto. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow, ahí está algo importante.
El que hace solamente lo que le toca. Aquella persona que hace exclusivamente lo que le corresponde tiene que decir: soy un siervo inútil. ¿Y por qué si yo hice lo que se me ordenó? Precisamente porque no hiciste sino cumplir con lo que se te dijo. Este es un tiempo para trabajar, es un tiempo para trabajar duro, es un tiempo para correr la milla más, es un tiempo para ser diligentes, pero no es un tiempo para olvidarse de Dios. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todos tus planes, si caminas de la mano de Dios, si lo buscas intensamente, Él te va a respaldar. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer ustedes. ¿Hay que trabajar? Sí. ¿Hay que trabajar duro? Sí. ¿Es tiempo para esforzarnos? Sí. ¿Es tiempo para correr la milla más? Por supuesto, pero no te olvides que lo más importante es Dios. Te lo repito, lo más importante es Dios. Cuando tú tienes eso claro y tu vida refleja eso, porque es que es fácil decirlo. No, para mí lo primero es Dios. Sí, seguro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios al día? No, es que yo tengo mi propia manera de relacionarme con Dios. ¿Sabes que esa es la excusa de los que no se relacionan con Dios? Esa es la excusa favorita, o esa es, no la excusa, es la frase favorita de aquellos que no tienen ninguna relación con Dios. He escuchado a muchas personas decir: no, pastor, tranquilo, yo tengo mi propia relación con Dios. Yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer aquello, yo no necesito leer la Biblia porque yo tengo mi propia relación con Dios. Babosadas. No hay otra forma de relacionarnos con Dios, de conocer a Dios sino a través de su palabra. No hay otra forma de comunicarnos con Dios sino a través de la oración. No hay otra forma de que nuestra fe se fortalezca sino escuchando el mensaje. Y el mensaje que se escucha es la palabra del Señor. No te olvides de lo más importante. Lo más importante es Dios. Y si buscas primeramente, ojo, no únicamente, no nos podemos volver místicos ni contemplativos, no nos podemos ir al otro extremo, porque son los dos extremos. Uno, los que no hacen, los que solo trabajan y trabajan y trabajan, pero no buscan a Dios. No recuerdo quién fue el que dijo esta frase, pero el pastor Darío la repite con mucha frecuencia. El que ora y no trabaja es un perezoso. El que trabaja y no ora es un orgulloso. Vale la pena que reflexionemos eso. No te olvides que lo más importante es Dios. Ahora, si me acompaña al Evangelio de Mateo capítulo 13, vamos a encontrar que Jesús identifica allí a 4 tipos de personas. Mateo capítulo 13. Acompáñame a ese texto y veamos las 4 clases de personas que identificó el propio Señor Jesucristo. Voy a leer a partir del verso 3. Mateo capítulo 13, verso 3 dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Los discípulos que escucharon esta enseñanza, los discípulos que escucharon esta ilustración, no pudieron entender de qué estaba hablando el Señor. Por eso, en el versículo 18, el Señor les explica lentamente, pausadamente, lo que significa. Versículo 18. Habla el Señor Jesús y dice esto:
Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ahí encontramos la primera clase de personas. Son los que oyen la palabra y no entienden nada. No pasa nada en ellos. Están ciegos, están sordos, están controlados por el maligno. De esas personas hay muchísimas. No, yo no quiero escuchar, yo no quiero saber. Tú me vienes a hablar de cristianismo, tú me vienes a hablar de religiones. Yo no quiero saber nada de religiones. Los primeros son los que oyen de alguna manera la palabra y no la entienden o no la quieren entender. ¿Sabes? Están controlados por el maligno. Hace 8 días hablamos de ese tema y veíamos cómo el mundo entero está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, controlados por un espíritu de desobediencia o rebeldía. La primera clase de personas son aquellas que no están interesadas o tal vez escuchan, pero no entienden. Veamos entonces la segunda clase de personas. Versículo número 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La segunda clase de personas, mis amigos, representa a quienes oyen la palabra igual que los anteriores, pero a diferencia de ellos, no solo la reciben con alegría, sino que a causa de los problemas y la oposición que se presenta, sencillamente se apartan de ella. Escucharon, se alegraron. Seguramente les pareció muy interesante, seguramente les pareció muy bonita la enseñanza, seguramente les gustó la alabanza, no sabemos qué les gustó. La reciben con alegría, pero a causa de los problemas, de las situaciones de este mundo y de la oposición que normalmente se presenta, definen o definitivamente se apartan de ella. Tercer grupo de personas aparecen en el versículo 23. Perdón, en el versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Perdón. Se me escapó uno. 22, 21. Sí, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Se dan cuenta que, a diferencia del anterior, a diferencia de la segunda clase de personas, que los apartan los problemas y la persecución, a estas personas las apartan las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas? Me encuentro con muchas personas de esas. No, pastor, no tengo tiempo. No, pastor, de pronto otro día. Es que yo madrugo muy temprano y llego muy tarde. Esa es la realidad. ¿Te acuerdas lo que Salomón, o más bien Dios a través de Salomón dijo en el Salmo 127? En vano madrugan y se acuestan tarde, solo para comer un pan de fatigas. Personas que se dejan engañar y terminan ahogados en medio de trabajo, esfuerzo. Sí, hay que trabajar. Vuelvo y lo repito, estoy convencido de ello. Hay que trabajar duro. Este es un tiempo para trabajar duro, para esforzarse.
Pero por favor no te olvides de Dios. No por mí. Tal vez haya personas que digan, no, en esta iglesia no me sirve. Este pastor no habla sino de cosas que no inspiran. No, yo me voy. Bueno, vete a otra iglesia. Hay muchas iglesias. Pero no te apartes de Dios. Las preocupaciones, los problemas, la persecución que se presenta por causa de la palabra, el engaño de las riquezas, tienen el poder para apartarte de Dios. Finalmente, en el versículo 23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. La cuarta clase de personas son aquellas que entienden la palabra de Dios, la llevan a la práctica y como resultado de ello dan mucho fruto. Yo no sé si entendimos la fórmula dada por el Señor, pero en esa fórmula dice que solo una de 4 personas persevera. Los otros 3 abandonan por diferentes razones. Ahora me gustaría mucho ir concluyendo y mostrarles un ejemplo de una persona que pensaba que por ningún motivo iba a abandonar al Señor. Y estoy seguro de que muchas personas dicen lo mismo, yo jamás abandonaré a Dios. Ten cuidado porque el enemigo es sutil, el engaño del enemigo es sutil y nos va alejando y nos va alejando y nos va alejando. ¿Por qué? Precisamente porque el enemigo te engaña, el enemigo es el engañador y quiere que te apartes de Dios. ¿Sabes? El propio apóstol Pedro empezó a alejarse de Dios. Empezó a seguir de lejos a Jesús y terminó metido en serios problemas. Mateo, en el capítulo 26, ahí adelantico de donde estamos. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, me encuentro con esta historia espeluznante. Mateo capítulo 26, voy a leer a partir del verso 31, dice: esa misma noche, Jesús dijo, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. El Señor lo advirtió, el Señor dijo, esta misma noche, todos ustedes me abandonarán. Pero en el versículo 32 dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora escucha el 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Pedro lo aseguró, Pedro lo garantizó. Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo jamás lo haré. Pedro, le dijo el Señor, verso 34, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Una vez más, Pedro se sostiene en su idea y le dice, aunque tenga que morir contigo, versículo 35, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Tremendo esto, tremendo. Pedro le dice, Señor, es posible que estos te nieguen, pero yo jamás.
Y el Señor le dice, Pedrito, no sabes lo que estás hablando. Esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Uy, Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y sabe, los demás dijeron lo mismo, nosotros tampoco. Busque lo que pasó cuando vinieron a arrestar a Jesús. Todos salieron corriendo. Ay, Dios. Ahora, ahí mismo, en el versículo 69, encontramos las consecuencias de alejarse de Jesús. Mira lo que dice. Mateo capítulo 26, versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera. Al Señor lo estaban juzgando. Estaba en la casa del sumo sacerdote. Y mientras esto pasaba, Pedro se estaba sentado afuera en el patio. Y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por el acento. Y esa parte me parece terrorífica, verso 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Sabes que hay un pasaje paralelo? Este texto es tremendo y lo relatan los 3 evangelios sinópticos. Hay otro pasaje paralelo en donde dice que Pedro se sentó al fuego con todos los que estaban allí. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se mezcló entre la gente. Se mezcló con los no creyentes. Cuando nos alejamos de Jesús, terminamos mezclados ahí, camuflados entre los no creyentes. Pero no solamente se mezcló con los no creyentes, sino que negó al Señor. Luego juró que no lo conocía y finalmente echándose maldiciones volvió a hacerlo. Es un peligro. Es un peligro apartarnos de Dios. Es un peligro comenzar a seguir a Jesús de lejos. No, yo sí soy un creyente, yo creo en Dios, pero yo me mantengo a un poquito de distancia. ¡Qué peligro! Pedro prometió, juró, aseguró que jamás iba a abandonar al Señor. Y terminó alejado, siguiéndolo de lejos, mezclado con los inconversos, negando, jurando e incluso echándose maldiciones, solo por decirle o demostrarle a la gente que no conocía a ese tal Jesús. Ahora, tiempo después de su restitución, después de que el Señor lo restaura, me permiten leerles un consejo, una recomendación que hace este mismo hombre. Este mismo Pedro que negó al Señor. Tiempo después escribe 2 cartas tremendas, 2 cartas espectaculares que valdría la pena que revisáramos. Podríamos hacer algún día
específicamente los miércoles, algún estudio sobre las cartas de Pedro. Pero escucha lo que él dijo en segunda carta de Pedro, capítulo 2. Entre los versículos 20 y 21. Es el mismo Pedro que se alejó del Señor. Es el mismo Pedro que lo negó. Escucha lo que él dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Es este mismo hombre, tal vez en su experiencia personal, tal vez él tuvo que vivir en carne propia lo que significaba apartarse de Dios. Y por eso, con absoluta certeza y conocimiento de causa, él puede decir, los que se vuelven atrás terminan en peores condiciones que al principio. Y les dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Qué tremendo eso. ¿Qué tuvo que haber vivido Pedro? ¿Qué tuvo que haber experimentado Pedro para poder decir, wow, esto es terrible? Es más, si usted es curioso y lee el versículo siguiente, dice, en su caso se cumplen aquellos refranes que dicen, la puerca lavada vuelve a su lodo, a enredarse en el lodo, y el perro a comer de su vómito. ¿Qué experimentó Pedro en ese tiempo? Y creo que él lo que quiere es que nosotros no tengamos que experimentar lo mismo. Es un peligro, se lo digo de todo corazón, alejarse de Dios. Tal vez, no sé, conozco personas que han ido a otra iglesia. Y si esa es tu decisión, estás en plena libertad de hacerlo. Pero no te alejes de Dios. Ahora no te estoy echando, me encanta que te conectes con nosotros, me encanta que hagas parte de nuestra iglesia. Ojalá nunca te fueras de nuestra iglesia. Pero eso no es lo importante. ¿Se necesita la iglesia? Claro que sí. ¿Se necesita la enseñanza? Por supuesto que sí. Lo grave es cuando te alejas de Dios. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Qué tremendo esto. No lo hagas. No lo hagas. Y de verdad que me duele en el corazón encontrarme con personas hoy que dicen, no, pastor, no tengo tiempo. ¿Sabes? Una de las cosas de las fortalezas, de las cosas buenas que hemos encontrado con esto de la virtualidad, es que puedes escuchar los sermones cualquier día, en cualquier hora y en cualquier lugar. A veces no es que no tengas tiempo, a veces es que no quieres encontrarte con Dios. Terminemos este asunto con un buen consejo. Por favor, busca Hebreos capítulo 10 y con eso terminamos. Hebreos capítulo 10 y mira lo que dice allí entre los versículos 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Búscalo por favor y con esto terminamos. Y digo que es un tremendo consejo que vale la pena escuchar y poner en práctica. Dice el verso 35. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado.
Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Sabe? Le puse a esta enseñanza por título, No vuelvo atrás. Esa tiene que ser una convicción, esa tiene que ser una declaración de fe poderosa. Yo no vuelvo atrás. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Porque si se vuelve atrás, dice el Señor, el que se vuelve atrás no será de mi agrado. Mis queridos amigos, mi iglesia preciosa, hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. Hay que correr la milla más. Hay que esforzarse. Pero no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. No se te olvide que lo más importante es Dios. Y si lo buscas a Él, primero que todo, si lo pones a Él en el primer lugar de tu vida, todos los anhelos y todas las cosas que emprendas van a tener su respaldo. No es que no vaya a haber problemas, no es que no vaya a haber que trabajar, hay que hacerlo, pero cuentas con el respaldo de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Aquí estamos, un grupo de hombres y mujeres que no nos apartamos de ti, Señor, que tomamos la decisión por convicción, no por miedo, no por conveniencia, sino por convicción de no volver atrás, de no apartarnos de ti, Señor. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchos proyectos que tenemos que atender, muchas cosas que debemos solucionar, pero tenemos para ti el primer lugar de nuestra vida. Tú ocupas el primer lugar de nuestro corazón y de todo lo que hacemos. El primer lugar es para ti. El primer puesto es para ti, Señor. Te entregamos esta noche. Oramos, Señor, poniendo el resto de este año. Señor, quedan 3 meses para hacer alguna cosa, Señor, para poder salvar o para poder de alguna manera pasar el año. Pero solo lo lograremos de tu mano, precioso Dios. Contigo asaltaremos murallas, contigo derribaremos ejércitos. Tú eres el que nos da el poder para tensar arcos de bronce. Tú eres nuestro libertador. Si tú no edificas mi casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si tú no cuidas mi ciudad, en vano vigila la guardia. Si tú no estás en mi vida, Señor, madrugar y trabajar duro es infructuoso. Por eso yo quiero, Señor, que tú estés en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón, que mi vida gire en torno a ti, que mis finanzas, que mi economía, que mi trabajo, que todo lo que yo haga gire en torno a ti. Sé el centro de mi vida, Señor. Te doy gracias por esta noche, por tu palabra y por tu bendición. Bajo la guía de tu Espíritu Santo y en el precioso nombre de Cristo Jesús he orado. En acción de gracias, amén y amén. Familia, querida iglesia, hay que trabajar duro, hay que correr la milla más, pero no te olvides de Dios. No te apartes de Dios, es peligroso, no lo sigas de lejos, es peligroso. Recuerda lo que le terminó pasando a Pedro y por alguna razón él dijo, wow, hacer esto termina, o los que hacen esto terminan en peores condiciones que al principio. Tal vez hoy sea la primera vez que te conectaste con nosotros. Tal vez te has conectado en muchas otras ocasiones, pero nunca le has dicho, Señor, entra a mi vida. Te entrego el primer lugar de mi vida. Pero si esta noche quieres hacer eso, si esta noche quieres poner a Dios en el primer lugar de tu vida, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto y me acompañes a hacer una oración. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca
y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. ¿Ok? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres poner a Dios en tu vida? ¿Quieres entregarle el control de tu vida? Cierra tus ojos por un minuto, escucha cada frase y repítela con todo tu corazón y con fuerte voz. Di conmigo: Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y en una cruz entregaste tu vida para perdonarme, salvarme y darme vida eterna. Y resucitaste para darme una nueva oportunidad. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te entrego, Señor, el primer lugar en mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Estoy convencido de que a partir de hoy soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias. Gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Dame por favor todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, la Biblia dice que si tú hiciste hoy esa oración de todo corazón, has nacido de nuevo. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a casa sobre la roca. Es tu casa. Queremos conocerte, queremos ayudarte en este nuevo proceso en tu vida. Por lo tanto, si puedes por favor enviarnos un correo o escribirnos al WhatsApp que aparece en la pantalla, para nosotros será un placer devolverte a vuelta de correo alguna información, unos tips en los primeros pasos en la vida cristiana y nuestra declaración de fe para que conozcas qué clase de iglesia es Casa sobre la Roca. Muy pronto estamos confiados en que volveremos a abrir las puertas de nuestras instalaciones y entonces te esperaremos allá. Pero entre tanto esto ocurre, este será nuestro medio de comunicación. Conéctate con nosotros para que te conectes con Dios. Bienvenido, bienvenido a casa. Escríbenos. Si alguna petición de oración tienes, por favor igual escríbela en ese correo, mándanoslo por WhatsApp y nosotros tenemos un grupo de personas que gustosamente orará por ti. Que Dios te bendiga. Una excelente semana. Iglesia, gracias por apoyar la obra. No deje de hacerlo. No deje de ser fiel al Señor porque el que es fiel en lo poco será colocado a cargo de mucho más. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, gracias por ser fiel y gracias, que Dios te bendiga y te retribuya como solo Él lo sabe hacer. No olvides que mañana a las 9:30 de la mañana tenemos el grupo de mujeres. Mujer Integral se reúne todos los jueves a las 9:30 de la mañana. No faltes. El día viernes tenemos dos citas muy importantes. La primera, a las 6 de la mañana nos tomamos un cafecito con Dios y ponemos nuestras peticiones en sus manos. Es un tiempo de oración muy lindo, te esperamos. A las 7 de la noche, este viernes, se reúnen los solteros mayores de 35 años. Es un grupo especial porque tú tienes un lugar, una habitación en esta casa, es tu casa. Y el próximo sábado, que es nuestro ayuno global, vamos a tener una sorpresa para ti. No dejes de conectarte a partir de las 9 de la mañana a través del canal de YouTube de Casa Roca Bogotá. Como es a nivel mundial, en todos los lugares donde tenemos iglesia, vamos a estar conectados. Entonces, por favor, conéctate a través de la página o a través del canal de YouTube de Casa Roca Bogotá. Vamos a estar conectados las 33 iglesias de Casa sobre la Roca en todos los lugares. Es un placer haber estado con ustedes esta noche. No olviden, hay que trabajar muy duro, hay que correr la milla más, pero córrela de la mano de Dios y entonces te va a ir bien. Que Dios te bendiga, una feliz noche, te amamos con todo el corazón. Chao, chao pescado.